Cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar la etapa número 4, métodos y metodologías. Los integrantes son Wesley Joan Cabra Solano, María Natalie Romero Forero, Karen Rosario Camelo Roncancio, nuestra tutora Nancy Milena Pedraza Ávila. Hoy damos inicio a un conversatorio sobre de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales. Bueno, yo integro tres momentos, que es relaciones del poder, estrategias discursivas, representaciones ideológicas. Adicional, bueno, quiero como indagar acá un poquito. ¿Alguna vez han pensado que el lenguaje puede tener más poder del que imaginamos? ¿Qué creen ustedes? Buenas tardes, compañeras. Bueno, pues yo pienso que, claro que sí, el lenguaje no solo comunica, sino también controla detrás de cada palabra, ¿sí? Hay una intención, una ideología o incluso una forma de ejercer poder. Bueno, y precisamente de eso hablaremos hoy, de cómo el análisis crítico del discurso, el cual lo presenta Wesley Joan Cabra, Natalie Romero Forero y la que les habla Karen Rosario Camelo, sobre cómo el análisis crítico del discurso nos ayuda a descubrir los mensajes ocultos que moldean nuestra forma de ver el mundo. Claro que sí, es que no sé, pero el análisis crítico del discurso se centra en entender cómo el lenguaje reproduce desigualdades sociales. Pues además no solo se trata solo del análisis de textos, sino de descubrir qué intereses hay detrás de todos ellos, ¿sí? Qué podemos ver, qué podemos indagar y qué podemos conocer más con más profundidad. Perfecto, sí, pero pues podríamos dar de pronto un ejemplo para de pronto interpretarlo mejor. Un ejemplo, pensemos en las noticias, que es lo que todos los días normalmente vemos. Muchas veces vemos titulares como lo son en específico los migrantes que invaden la ciudad. Entonces, pues ahí nos podríamos preguntar, ¿qué transmite esta frase? ¿Qué entienden que transmite esta frase? Bueno, pues a mi manera de ver las cosas, considero que genera miedo y rechazo hacia los migrantes en este ejemplo. El verbo era amenaza y eso refleja una ideología dominante que puede buscar mantener distancia o control sobre ciertos grupos. Entonces esto nos predispone hacia estas personas. Sí, no solo es que la pregunta es masiva, es como peligrosa, como que aquí puede pasar algo más. Entonces también el solo escucharla pues nos lleva a diferentes panoramas. Pero exacto, eso sí, sin duda. Y podría también pues decir que ahí entra el análisis crítico. Nos permite cuestionar esos discursos donde nos relacionamos, donde los publicamos y también el entender que las palabras construyen realidades. Esto pues nos lleva a estar en un campo mucho más consciente, más racional por lo que estamos viviendo y por lo que se ve. Sí, claro. Y pues además de eso, el análisis crítico del discurso nos invita a preguntarnos quién tiene la voz y quién no, ¿sí? En los discursos políticos, por ejemplo, siempre hay alguien que defiende la verdad, entre comillas, y otros que quedan invisiblemente a la deriva, prácticamente así. Sí. Bueno, y esto no solo pasa en la política, también en la publicidad, en la escuela o incluso en las redes sociales. Todo discurso tiene un trasfondo ideológico y viene como con una razón y con una meta, por decirlo así. Entonces, también busca influir en nuestras creencias. Sí, es muy claro porque cuando nosotros tenemos esas creencias, pues es muy difícil descontrolarlas o cambiarlas, solo si queremos tener ese cambio.
pero bueno, en algún momento, en algún lugar escuché decir a Van Dyck sobre el poder más eficaz es aquel que se ejerce a través del conocimiento y de las palabras. Entonces esto nos lleva a tener como ese panorama de que lo que aprendemos, lo que tenemos dentro de nosotros, lo podemos estar interpretando por medio de las palabras, de lo que podemos tener ese discurso. El análisis crítico del discurso nos da las herramientas para no, pues, no pasar entero, o como se dice de pronto en palabras mayores, no tragar eh, entero todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, sino pues deberíamos tener más como esas dos o esas entrelíneas para que podamos estar más conscientes de lo que se vive. Ok, perfecto. Y pues como prácticamente ya un cierre, pues uno se pregunta, sí, entonces, ¿para qué sirve el análisis crítico del GIS? Sí, de hecho, todo esto es muy importante porque a veces nos hace caer en cuenta de la realidad de la vida y pues entonces, ¿para qué sirve el análisis crítico del discurso? Es una pregunta también que nos la podemos hacer. Y para despertar conciencia, para dejar de ser receptores pasivos y convencernos en lectores críticos del mundo. Es muy importante. También, también sirve para transformar los discursos, proponer nuevas narrativas que promuevan la igualdad, la inclusión y la justicia social. Bueno, eso sí, entonces en poquitas palabras que tenemos, o muchas, el análisis crítico del discurso nos enseña que el poder no solo se impone con las armas o leyes, sino pues también pienso que con las palabras. Y cuando entendemos eso, empezamos a tener control sobre lo que creemos, decimos, sentimos. Y pues podría decir que el lenguaje puede ser, puede no oprimirse, pero tampoco puede ser de libertad. Ok, compañeras, es muy importante esta pregunta y todos estos conocimientos que pues, de una u otra manera tampoco los teníamos como claros. Ujú. Muchas gracias, sí. Gracias. Gracias.